Esto y Les Fartures, con David Castañón. Cuando me sacas a bailar un paso doble y rozas mi cara con tu nariz, me dices cosas tiernas al oído, te pones chulo y me haces sonreír. Cuando me aprietas mientras suena el paso doble, recuerdos. Bueno, de paso doble yo no sé si serán, pero bailongues y folixeres, eso doy yo fe que sí lo son. Estoy aquí con tres mujeres, grandes referentes de la gastronomía asturiana, y bueno, queríamos hacer un programa un poco falando de la situación de la mujer en el mundo gastronómico, ¿no? A mí abúltame siempre un poco raro que acordémonos siempre de las mujeres en el 8M, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadores, y es verdad que todos pecamos de eso, porque el resto del año parece como si no existieran. Pero a mí, sacado de la fecha, que además coincidió el programa de domingo, sacado de la fecha, prestábame a hacer un programa con les que son para mí tres grandes referentes de la gastronomía asturiana. Estoy con Lucía, de La Tabernilla, en Ubieu, con Mariali, ¿no? Sí, vale. Mejor. Del verano en la Villa, y Mirta del Torneiro en Villallón. Occidente, centro y oriente, maravilloso. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien. De maravilla. Bien. ¿A que sí, no? Hola, Sí. mogollón. Tres puntines. Va a ir remango aquí para me mando. Yo casi podía salir por la puerta. Quedamos los tres aquí. Claro. Hacemos una que la red. Bueno, vamos a empezar. Cada una lleváis años ya en los vuestros restaurantes, y es verdad que a mí la sensación que me da es que las mujeres al final tenéis que asociaros entre vosotros, o si no, y ahí como si no tuvierais a requexáis, ¿no? ¿Des cuenta? No somos nadie, sino feo. Si Bueno, no a ver, no nos rejuntamos las mujeres, mal vamos. Lo de que no sois nadie, y es verdad que a nivel reconocimientos cuesta muchísimo. Yo estuve mirando para venir para la entrevista los datos del Ministerio de Trabajo de España, y es verdad que casi el 58% de la masa salarial en hostelería sois mujeres. Pero, en cambio, si miras, yo qué sé, las estrellas Michelin, las mujeres son solo un 10%. Esta conversación la tuve yo el sábado con unas chicas jóvenes que fueron ahí a comer al Torneiro, que eran dos chavalucas que eran del Luanco. Y me dicen ellas, bueno, ¿y qué restaurantes hay más del Club de Guisanderas y todo esto y para acá? Y parece mentira, dice, no hay tantas mujeres con tanto nombre en cuestión de cocina, porque es verdad, siempre mandan ellos. Uh-huh. Siempre son los más conocidos los hombres, en estrellas Michelin, en Soler Resol, en todo. Nosotras sí que es verdad que nos cuesta un poquito más, y siempre llevamos la carga de la cocina desde siempre. Siempre estuvimos. Yo creo que tiene mucho que ver también quién trabaja en esas empresas. Igual la mayoría de los que trabajan son hombres. Y es como la historia, ¿no? Las mujeres están muy olvidadas por la historia, pero porque la escribieron hombres. Claro. Lucy. Pero... Sí. Pero Bueno, esto no lleva una otra. No, esto no un toma y dale. Efectivamente, míralo contra vosotros. Yo voy al dicho. Sí. Detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Sí. Y esto ya es cocines, que luego Sí. viene el gran cocinero que presume de la abuela o de la madre, que era la guisandera, que le enseñó. O sea, que al final siempre hay una mujer por medio y por detrás de esas grandes enseñanzas. Sí. Además, si os dais cuenta, siempre todos estos grandes cocineros siempre falen de esos más y de esos hueles. Nunca falen ni de esos pas ni de los dos huelos, ¿no? Todos. Efectivamente. Y es una cosa, a mí ya os digo que abúltame rara. Pero yo a veces también tengo sentimientos encontrados. Vosotros sois cocineres y guisanderes y muy orgullosos de ello, ¿no? Sí. Hubo una lucha durante muchos años también para que, no voy a decir que la mujer saliera de la cocina, pero sí que la mujer saliera del ámbito de casa y saliera a ganarse la vida fuera. Y eso también a veces servía para que los paisanos agarraran punxo en lo que siempre decimos, ¿no? Que fuera todo compartido en casa, y que el trabajo en casa no llegue de la mujer, llegue de los dos que vivan juntos, o de los tres o los cuatro, porque ahora cada uno que faga la su vida como idea por la gana.
reivindicar ese papel de la mujer en la cocina, yo a veces veo como dices... Sí, pero no sé cómo vosotros veis eso. Queden cosas por hacer, por supuesto. Sí. Queden muchas. No sé qué habría que hacer, pero queden muchas. Contadme. Queda mucho. Sí. Queda mucho todavía y bueno, ahí estamos trabajando duro, peleando, dando el callo, saliendo, haciéndonos un nombre, luchando, pero queda. Uno de los grandes problemas, ¿no? Que ves en muchos estudios, pues claro, siempre vosotros en casa siempre tenéis mucha carga de trabajo, pues con la crianza de los guajes, que ya os digo que los tiempos van avanzando, ¿no? O por lo menos esa es mi percepción. No quiero hablar yo más que vosotros, por Dios, ¿eh? No, tú dale, que no te escuchamos. Dale, que nosotros nos estamos instruyendo. Y también de los cuidados en casa de las personas mayores, sí, que también vos suele tocar más a vosotros que a nosotros. Aquí tenemos, además, ahora mismo... A dos de ellas. Sí. Sobre todo aquí hay una que tiene, tiene una, sino tiene dos cargas familiares importantes. Eso entiendo que a la hora, pues de, yo qué sé, de ir a un evento a no sé dónde, marchar 3 días del restaurante para tal. Todo eso hace que muchas veces vosotros nada más podéis estar en vuestro restaurante. Que yo no digo que eso sea malo, porque al final el cocinero o la cocinera tienen que cocinar donde trabaja. Sí. Pero os quita visibilidad, ¿no? O eso dame la sensación de mí. Para mí es muy difícil moverme de donde estoy. Yo, por ejemplo, trabajo con hombres y mujeres, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, mi hermano está conmigo en la cocina. Pero para mí es muy difícil moverme. Por semana todavía, pero si un fin de semana que casi cuando hay eventos de todo tipo, yo no puedo salir de allí. Yo que no le parezca a nadie mal, pero llegué a la conclusión hace unos años y el remango que tiene una mujer conmigo al lado no lo tiene un paisano. Ya toma por sí. Yo solo quiero mujeres a mi lado, que falamos de lo mismo, hablamos de lo mismo y vamos siempre en la misma línea. Sí. Con un paisano yo, pues sí, he trabajado a gusto, he tenido grandes compañeros, no llegué para disimular, ya la verdad, ¿eh? Sí. Pero yo quiero una mujer conmigo, trabajando y tirando del mismo carro y al final, si toca cocinar, pues si a la hora de fregar, fregamos también. Yo sé que los paisanos también, ahora ya no hay comparativa y seguro que alguna vez algunos ofende, porque ya te digo, pero yo llevo mejor a la hora de la verdad, arriba al hombro a una chavala conmigo, a una paisana, lo que sea, me da igual. Incluso me da igual que no hablemos el mismo idioma, porque fíjate que aprendí ya a hablar hace años brasileiro y de todo. Sí. Pero sí, yo con una mujer llévome mejor. Oye, es verdad que contigo en una cocina si me acabes falando su agil yo pienso que acabes entendiéndote sea como sea, no tienes ningún problema, ¿no? Fijaros, que tuve hasta una señora conmigo que era ecuatoriana, que la probé, al final consiguió los papeles, sí. Pero estuvimos 2 años allí, ella y yo, que la María, que quiero mucho, estuvimos allí 2 años y ella conmigo, aprendiendo que era el rey de España, le cantaba yo canciones en asturiano para que aprendiera nuestra cultura. Yo creo que la mejor ecuatoriana que hace faves y pote, que al final dice, aquí no me lo preguntaron, y yo, lo hubieras dicho, tonta. Claro. Ahí. Pero bueno, a lo que voy, a lo que quiero llegar, que yo a la hora de la cocina, como la fabada y como los potes que se hablan en asturiano, que acabena. Femenina. Mira, eso nunca pensé, eso gústame. Sí. Eso es, 8M va con M, y el mejor manjar y el que hacemos las mujeres. Ahí a la cabeza, ¿eh? Ahí a la cabeza, sí. Me gusta de la fabada, la morcilla, ¿con qué empieza? Con M. Ay, bueno, pero yo es verdad que solemos acordarnos hacemos esas entrevistas, os faen todos los reportajes en todos los periódicos y les revistes siempre para este mes. El resto del año yo como que Mirta está ahí en Villallón y dices, mira qué guapo yo en Villallón, vamos a ver a Mirta que en cocina, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, siempre yo creo que hay épocas que nos hacen más cosas, menos, yo qué sé, no sé. Pero bueno, yo creo que siempre tenemos que recordarnos y ponernos ahí en valor, pero todo el año, todos los días. Uh-huh. Ya nada más levantarnos por la mañana hay que darse valor y hacerse y empoderarse y salir a comer el mundo todos los días.
Yo creo que sí. Yo es verdad que tu familia, yo un caso, tú me tienes otro trabajo, Sí. luego está allí también trabajando Sí. contigo, los tus guajes ayuden también cuando pueden. En los negocios familiares yo un poco así, ¿no? Vais un poco como se pueda. Allí en mi casa ayuda a todo el mundo. Claro. Ahora mismo los que estamos ahí somos todos de casa. Yo estoy esperando que llegue Semana Hasta Santa. tu suegro anda por ahí, que mi siempre, suegro claro. se encarga de los bueyes, de los Claro. bichos, por ahí anda todo el día para acá y para allá. Se encarga también de atender las visitas, se encarga de llevar la ropa a la lavandería, de hacer recaos, bueno, de todo eso. Santi, mi marido, se encarga un poco, me ayuda siempre. Y luego están los críos. Y ahora estoy deseando que venga ya Santi pequeño de Madrid porque tiene un comedor allí ya con un montón de reservas que están esperando por él. A currar. Que Vacaciones en la piscina en Villayón. tiene ahí una lista de gente ya bastante considerable y bastante importante. Sí. El guaje faciendo es el remolón, mama, que tengo exámenes, ¿no? No, a ellos les gusta. Yo, Sí. mis críos lo vivieron y Cristina también. Cristina lo vivió desde pequeña y sí que les gusta. Y yo creo que a ellos les gusta el estar allí y el verme a dónde he llegado. Ujú. Eso a ellos les da muchísima ilusión, les hace ilusión y reconocen el trabajo que hizo su madre y su padre también, claro. Claro, Porque claro. fue de los dos, a ver si me entiendes. Esto fue una idea que fue de los dos. Y Deja bueno, Santi, que estamos hablando de mujeres. Sí. Pero bueno, que sí que fue de los dos, sí. Es una cosa en común, sí. Que a mí se me ve más porque yo estoy Es en todos la- lados. claro. Pero bueno, estoy acá, estoy allá, salgo, entro. Vale, pero, y esto ya lo falé alguna vez contigo, Mirta, vosotros casi que tuvisteis que dir vosotros, picar vosotros a la puerta. Nunca vos vino nadie a llamar. Que eso que igual sí es verdad que con los paisanos pues es más fácil, ¿no? Ahí estamos mucho más avezados a cocineros estrellas Michelin, que sean paisanos. En Asturias, quitando Esther Manzano, que es verdad que ahora mismo de todo el Estado español y es la única mujer con 3 estrellas Michelin. Sí. Sí. No hay mujeres, y eso yo entiendo que es muy importante que para los moces que vienen por detrás necesiten también referentes como vosotros, ¿no? Que se vea que es posible, que es viable, que podéis algamar reconocimientos y que podéis estar ahí también al mismo nivel Pero que es los que paisanos. Claro. muchas veces el que está detrás, el primero de cocina, a veces y una mujer también. Claro, claro. Yo, Eso es algo que no se suele saber, los ¿no? equipos que yo veo por ahí, hay hombres, mujeres. Yo la verdad trabajo con hombres y mujeres. Y mientras que acoples, vas bien. Y sí es verdad que eso, que la cabeza visible suele ser un paisano siempre. Pero por eso, porque a ver también quién da esas distinciones, quién trabaja allí, la mayoría son hombres, son mujeres, no sé. Hay una retroalimentación ahí, ¿no? Efectivamente, sí. Claro. De pirules, podemos decir. Sí. Y de todas maneras, lo que has comentado hace un momento, tenemos que estar súper orgullosos de que una mujer que tenga 3 estrellas sí. esté en nuestro territorio, en Asturias. Sí, O sí, sea, sí. que ahí hay que lanzar, Hay que darle un aplauso todos los hay días. que por la lanzar mañana, una sí. flecha a nuestro favor, que tenemos una suerte del copón. ¿eh? Sí, yo vino Esther, vino al programa y yo preguntaba y me decía, yo no soy consciente, David, yo trabajo y es verdad que Son muy trabajadores. trabajo mucho, Sí. pero ahora que lo dices, bueno, claro, y si sirve para que alguien venga detrás y vea que se puede conseguir, pues oye, bien llegado sea, claro. Yo creo que todos trabajamos mucho en nuestros sitios. A ver, a mí como pueblo pequeño me ha costado muchísimo salir adelante ahí en el occidente. Supongo que a Lucía, que está en Oviedo, también tienes muchísima competencia, y a Alicia lo mismo. Están en sitios a lo mejor con el de Alicia más turístico, el de Lucía una capital, que a todas nos cuesta muchísimo salir adelante. Y yo sí que es verdad que ahora cada vez que salgo me siento muy orgullosa de mi trabajo, y luego cuando voy a los sitios me siento muy arropada con la gente que está ahí alrededor mío. Claro. Y siento que así todo, que me quieren, tú. Que nos Bueno, quieren, hombre, a mí que me quieren. faiste de querer, A mí, ¿no? yo me da Claro. la Buena niña, Claro. Ay, es muy ¿Cómo no te buena, van a creer? Berta, que nos queremos Sí, sí. mucho, somos Claro. buena gente, Sí. córcholis. Hombre, Pues yo voy a decir algo, yo estoy muy contenta también. A ver, yo tengo 2 neñes y para mí el 8M y marzo
no el 8M en sí, sino el marzo, todo lo que empiece por M, ya vuelvo a repetirme. Pero el 8M para mí sí es una fecha muy señalada y es un mes muy importante. Yo soy muy luchadora y he luchado mucho, y quien me conoce lo sabe, no solamente en este ámbito profesional como autónoma, sino llevo una lucha muy larga detrás. Y hoy por hoy, empezar de cero como hemos empezado mi cangurín y yo, y hasta dónde hemos llegado, ole, yo estoy, mis guajas, yo sé que son tan trabajadoras, les probes demasiado, que a veces digo que son demasiado, y luchadoras, pero tienen un referente de padres que saben que nos hemos labrado el trabajo que nos hemos labrado, porque hemos empezado de cero. O sea, nosotras, les tres, no hemos ido a cocina, nosotros hemos aprendido que ahí es donde tenemos que llegar, investigando, aprendiendo, acercándonos a gente que guisaba y a las recetas tradicionales que las llevamos, como dijo hace poco una compañera nuestra en guisanderas, en vena, o sea, de la cocina nuestra tradicional. Pero lo que os quiero decir, que como mujeres que somos arreadas y tenemos mucho remango y hemos logrado todo. Aunque tenga un trabajo y tantas generaciones detrás, sigue ahí. Diferente, y el seguir ahí luchando y apostando, os pique, no todo el mundo lo hace. Ya, pero yo, por ejemplo, no yo como vosotros, yo ya soy la tercera generación, que dicen que ella es la que lo funde todo. La primera no cree, la segunda la mantiene. No me dio el verano echado a pique. No sé. Pero bueno, y es verdad que primero mis abuelos, luego mis padres, y ya al final criaste allí, y el salón de casa puede ser la cocina, ¿sabes? Mi hermano crióse en un corralito en la cocina, siempre lo digo. Claro. Mi madre estaba cocinando con las mujeres en la cocina. ¿Qué hacía con los guajes? Claro. Pues allí también. Claro. Que bueno, hoy quitarían el guaje, o a saber. Ya, pero bueno, sí, y salisteis bien, quiero decir. Sí, no. Cada un colestares que tenemos de serie, ¿no? No salieron ninguno traumado. Que va todo lo contrario. Sí, al contrario. Bueno, y yo sí que creo que a veces es necesario que se vea la lucha y el trabajo que hay en casa. Eso, al final duda, claro. Siempre ayudabas en casa, ¿eh? Claro. Y los que tenemos hijos han salido duros y saben que hay que apochinar. Que ver que ellos hayan estudiado y tengan sus carreras y sus cosas, pero ellos también, si los llamamos un día, vienen y ayudan. Un día. Un día, bueno, un día, dos, tres, nos hagan falta, un verano entero. Bueno, pero ya es parte también del encanto de los sitios, ¿no? Pero yo voy a vuestra casa y ves, pues más en la de Mirta, que tocóme más ver a los niños y ves ahí a todos echando una mano y dices, coño, pues y es lo que hay, aquí o lo saquen entre todos para adelante o oye, muy complicado. Y luego lo que decís, ¿no? La crianza, compatibilizar eso con tener niños, cuidar personas, y es muy complicado. Yo, por ejemplo, mi hermano tiene una cría que ahora tiene 10 años, pero la mujer tiene un restaurante también. Ya. Y claro, era imposible, tuvieron que meter a una moza para... Vaya emporio de familia. Bueno, montaremos... ¿Cómese bien ahí o repones de la cuña? No, y el catalín de tazones. Tiene nombre hoy eso todo. No lo sabía. Sí, y la mujer de mi hermano. Va. Mira, el catalín salió en la primera guía de las fartures hace muchísimos años, ¿eh? Pues, a mí siempre me presta mucho. Pues imagínate, ella cerró para parir. Claro. Tuvo que cerrar el chigre. Claro. Parió y luego, yo creo que con cesárea, no sé si a los 15 días estaba trabajando ya. Claro. Y decía que bajaba a trabajar llorando. Claro. Decía, hostia, no sé si seré capaz. Claro. Pero tienes que hacerlo. Tienes un montón de gente también y familias que dependen de ti, ¿eh? No eres tú solo. Claro. Yo eso a veces veo que puede ser un hándicap, ¿no? A ver cómo me explico para ver cómo vosotros lo veis. Para un paisano igual ponerse a hacer platos creativos que nada más tienen que centrarse en la cocina, ya es más fácil. O no sé cómo decirlo. Si no tienes leses cargues, si no tienes a los niños por ahí, si no tienes que estar pendiente de los dos pas o de los dos suegros, igual tienes más tiempo o capacidad para sentarte y pensar en otro tipo de cocina. No sé cómo lo veis. Nosotras estamos a 1000 cosas. Ya. A todas horas. Yo creo que sí.
La mente, a mí algún día ya, no sé si me da para más. Algún día ya vamos. Y que no digo que sea fácil, no se me malinterprete, pero sí que puede ser que sea Sí. esa doble vara de medir con el sexo, con el género, pues que pasen esas cosas. Y eso no ha cambiado. Ya. No. Y eso Bueno, no ha cambiado. No. y yo creo que también tiene que ver con el tipo de cocina, ¿sabes? Porque lo nuestro es cocina tradicional. Sí. Y si es verdad que se da más reconocimiento a la alta cocina creativa, otro tipo de cocina. Y lo nuestro es la base de la cocina. Ya. Y estamos manteniendo cosas que a lo mejor habían desaparecido por De alguna hecho, zona. estamos haciendo un trabajo entre las tres de documentación de recetas antiguas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, en petit comité que no se entere nadie. Todos andarán. En algún momento habrá alguna publicación de esta, ¿no? Tiempo al En algún tiempo, momento nos va a habrá llevar algo. tiempo, tenemos toda una vida por delante, Efectivamente. pero por supuesto que cada una siendo de una zona de Asturias estamos documentándonos y en un futuro pues habrá tanto, no solamente en el recetario tradicional, a lo mejor en el de la vecina del segundo derecho de Facetos, o en una amiga de ella o la hija de la madre de la tía, que Claro. tiene cocines que se hacían en los pueblos Sí. que ya no vienen en casi ningún lado, que están olvidados, porque no nos vamos a basar siempre en los platos de toda la vida. Hay cocines ahí como les fariñes, que al final sí ahora ya salen ahí como el gran plato, pero sí están olvidadas y hay Es que cosas además cada zona tiene Sí. unas cosas muy típicas. Por ejemplo, en la mi zona, cuando la matanza hace el pote de Xuan. Sí, qué rico. Y no todo el mundo lo conoce. No. Hay No, muchísima no. gente que no sabe lo que es. Fuera de ahí no, ya Claro, te digo claro. yo que... O, bueno, el pantruco también. Sí, a veces, también. ¿sabes? O la sopa de hígado que hiciste el Ya, otro día, ¿dónde sí. se come? Ya no la No, hace eso nadie, ya no- es que ya no no lo lo hay. hace. Ya En son Ponga platos- nada más. Es que no En lo hay. Ponga, en todos los restaurantes, Sí. en el menú que tiene el fin de semana, Buah, siempre es que eso empiezan es una con sopa de maravilla. regalo. Sí. Yo es Y que- yo creo que debe ser, De salvo los en menús pocos de matanza sitios, y sí, esas sí, cosas, sí, sí. pero debe ser de los pocos sitios donde se Es mantiene. que son cosas que ya... Yo hago cuando hacemos la matanza. Claro. Claro. Y hacemos también en el pote que se hace con todo fresco la pelota de picadillo, que eso Claro. no sé si lo visteis alguna vez, Sí. va envuelto en berza Sí. y luego cortas en rajes, Sí. que eso lleva para poder comer todo del gochu en fresco. Claro. Que ¡Qué maravilla! Tenemos fame a estos horas. Sin palabras. Estás matándome, Me quedo sin palabras ahora mismo. Estás matándome. Pero bueno, prestóme lo que decíais, que y es verdad que en cada zona mantiene todavía una identidad. Sí. Yo pienso Sí. sobre aquí gana mucho el occidente asturiano, que y otro de los grandes problemas que siempre hubo con eso y es que los y les asturianes en general somos vagos para documentar. Entonces, Sí. parece muy importante que vayáis documentando y ese saber para salir del sota caballo rey, que está muy bien, la fabada, el pote, y que en tu casa el pez, el pescado, pero que hay que salir de ahí, hay que ampliar los horizontes también. Sí. A ver, somos 3 guisanderinas nuevas que entramos ahora. Al final, bueno, unas más conocidas, por ejemplo, la de Verano con una trayectoria más larga, que yo, aunque esté en Oviedo, hay gente todavía que me sigue descubriendo, aunque ya lleve 20 y tantos años. Pero eso, si algo podemos hacer en esta vida y nuestra profesión y esta, al final, guisar, pues nos gustaría dejar una pequeña nota ahí. Algo. Tenemos Algo, que dejar un algo ahí, hay que dejar ahí un pequeño escribirlo. patrimonio, nada, aunque sea pequeñito. Oye, hay que vaya contarlo. notición que acabáis de darme. Estaba con esta exclusiva. Mira qué guapo. No la sabía. De ahí la importancia de... Yo siempre digo que Asturias es diferente. En muchas cosas, para cosas muy buenas y en alguna, para cosas muy malas, ¿eh? Pero en este sentido, la grandísima importancia que tiene el movimiento de les guisanderes, estáis haciendo muchísimo ruido y a niveles, ya no solo asturianos, sino también de fuera. Pues os aseguro que dando muchísimo ruido fuera. vamos a hacerlo más. Más. Sí, sí. Hay que hacer más ruido. Sí. Vaya fichaje. Vamos a ir a Changangas a por unos Nos ficharon, petardos. nos ficharon ahí el año pasado, el 4 de junio, y yo creo que rompieron el molde. En el Club de Guisandera. Pero lo pasamos pipa. Ay, por Dios, no puedo dejar hoy de recordar Sí. a 2 grandes que tenemos con nosotras. Pilina, de Sí, los Pomares, sí. que está un poco maluca, pero desde aquí Sí. toda Sí. nuestra Vale. fuerza, Un Pilina. abrazo fuerte. Sí. Ángela,
Te queremos mucho, no hace también, falta que te lo sí. digamos y te queremos. Vale. Y por supuesto, ahora la lanza más fuerte y venga esa osadía de nuestra cojonuda Joaquín. Sí. Claro. Te amamos. Ahí Claro. en Casa Chema, Sí. el cordial. Joaquín, estamos contigo y te queremos muchísimo. Una de las cosas que yo empecé un poco a conocer más del vuestro movimiento cuando empezó a venir al programa Tere Camacho. Y sí, ella siempre recargaba, yo decía, va, Tere, ¿cómo no llamáis a esta mujer o a esta mujer? O que yo creo que sería necesario que entrara, y decía, mira, David, nosotros en nuestro movimiento primero queremos conocernos, ser amigues, llevarnos bien, apoyarnos entre nosotros, y luego a partir de ahí sí que pues eso, que vayan surgiendo cosas y que entren y tal. Pero tenéis un movimiento que lleve cada una con su padre y de su madre, ¿eh? Sí, totalmente. por supuesto. Sí, Cada una de su claro, padre y de su claro. madre. muy Y diferentes. todas con carácter, somos Sí. hosteleras. Hostia, ante todo, para no se estar nos en una puede cocina olvidar. tienes Sí. que tener Claro, carácter. somos personas con negocios y... Pero que vos apoyéis mucho entre vosotros. A mí dame la sensación, y desde unos añinos estáis ahí dando como un relevo generacional, que a mí era un poco lo que más me preocupaba del movimiento de los guisanderes. Se necesita, Sí, sí, sí. se necesita. Además, bueno, ya no solamente movimiento de guisandera, sino cocina de guisandera ha evolucionado mucho, porque ahora tenemos mucha suerte de tener muchas técnicas, muchos cambios en cocina y que nos estamos aprovechando de Claro. ello. O sea, la potina de toda la vida sí, pero con nuevas técnicas aplicadas, y eso Claro. también es importante para destacar en este mundo de guisanderas, que también estamos en otra trayectoria muy importante y que nos está aportando mucho. Ujú. Mirta. No sé, ahí estamos. Sí. Ahí estamos dando guerra y Lo a de ver. hacer siempre, vea, el otro día fueron para el occidente, que ya costó que fueran para allá, porque claro, Sí. las reuniones siempre Hombre, tienes que Ay, moverte tú, ¿eh? el otro, bueno, Pero pasamos lo qué pipa, bien, nos qué bien lo encantó. pasamos, mira, Súper bien. Fue Sí. una cosa que, a ver, yo cuando entré en guisandera se lo dije a Mari Mesón, digo, Mari, tenemos que traer a las guisanderas al occidente de Asturias. Y ahí empezamos un poco a dar la vuelta para acá, para allá, Y en 5 bueno, meses nos llevó. y en 5 meses las llevé y se lo prometí. Bueno, sí que es verdad que se lo había prometido a Cecilia, que es la alcaldesa del Franco, y a Barrientos, que es el alcalde igual, que yo tengo mucho trato con ellos, y les Sí. digo, os voy a traer a las guisanderas al occidente, y así fue. Les mostramos un poco de lo que hay en el occidente, de empresas, como de Abredo, que fuimos a la quesería de Abredo, que Alfonso y la familia nos trataron Ujú. muy bien. Luego fuimos a ver algo de cultura, porque también hay mucha cultura. Fuimos a ver a la exposición de Herminio. Y luego, como no, nos recibieron Helio en el Ferpel, que vamos, que invadimos ahí Sí, la casa la aquella, cocina. movimos Todo. la cocina. En plan, quita Helio, o sea que ya... Sí. Que venimos nosotros. Y ahí, bueno, ahí nos enseñaron un poco de la miel de Gual, de las ostras, un queso de la cooperativa de Otur, y luego terminamos la jornada en la lonja de Puerto de Vega. Ujú. Y bueno, fue un día maravilloso. La verdad que todas se involucraron desde el primer día, les gustó. Y yo ahora estoy esperando a ver quién hace el siguiente viaje. Vale. Ostras, ya que uno te... Estoy esperando a ver. Y yo, bueno, para el año que viene, no sé si para el año que viene, principios, finales, pero las quiero llevar, y las quiero llevar a la zona alta del occidente o bien a la comarca de los Oscos. Ujú. Ahí sí que ya sé que me va a costar un poco más caro, porque, bueno, queda un poco más lejos. Igual pero... tenemos que quedar a dormir. Vamos a hacer una excursión vamos, durmiendo y todo por ahí. Hay un hotel ahí en el Torneiro, se llama. No caben allí todos. Llevamos sacos. Pero sí, fue una cosa muy bonita. Pero bueno, la importancia, porque estoy seguro que, yo qué sé, tú que estás para el oriente, ¿no? Lo que Sí. decías antes del Swan, pues a lo mejor muchos cocineros del centro o del occidente no sabían lo que era el Swan, o viceversa, ¿no? Muchos, pues, les ostres asturianes no les conocen. Por Entonces, ejemplo- de ahí la importancia de que entre vosotros os vayáis retroalimentando, claro. Sí, En lo de Helio, ¿qué comimos? ¿Cómo se llamaba, Mirta? el rapón. El rapón. El rapón, Yo el no rapón lo les chocó conocía. muchísimo. el Y es rapón. como una broña, pero más Sí, aplastadino. es aplastado. Pero vaya bueno que está. Son como les nueces Es de la empanaes, zona de- ¿no? sí, es de Son la como zona les de nueces allí. empanaes.
La Pues yo nunca lo había visto. rapa y el rapón, Sí. claro, y algo muy occidental, Sí, sí, muy sí. vaqueiro además. Sí, sí, Y no sí. les pudimos enseñar las papas, que cuando Claro. fuimos a Madrid Fusión este año, Helio allí, Claro, y- ahí tuvimos haciendo papas de maíz. O Y sea el que mira, grupo, sí, o bueno, sea, hay una eso, montonera sí, las papas. de cosas nuevas de... Tuvimos ahí, Bueno, cosas nuevas, vamos, cosas desconocidas, digo. Sí. pero el rapón, No, el rapón les chocó muchísimo. Claro. Pero muchísimo, Sí, muchísimo. y es que además estaba buenísimo. Sí. Acabámoslo en nada. Queridos oyentes, rapón, nada que ver con rapito. Vale, vamos a hacer las cosas bien, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Hay que decir pisín de ración o como vos dé por la gana. Piscininos. Eso, como vos dé por la gana. Pero rapitos puede ser algo que delante de un suez puede darme la razón si quemamos un yocal, ¿vale? Pero yo es verdad que la rapa, bueno, ya empieza ahí por ahí algún cocinero que empieza Sí, a hacerla sí, también. sí. Pero estamos toda la vida con les empanadas gallegas y mira la No, rapa. el rapón en el Y el occidente se rapón, puso, ¿sabes eso de ya. cómo no se puso de moda? En las fiestas. Claro. Esos En las- platos también antiguos para ponerlos en relevo, llevados a otras técnicas, pero está volviendo todo lo que se hacía, Sí. esos lentejines, esos faves pintes, como cocinábamos toda la vida, está teniendo ahora mismo un auge que yo en mi casa, si no hay un guiso, no me entran. Ya. Ante todo, en el menú del día, lo importante, Sí. el primero ya un guiso. Sí. Y yo, digo yo, bueno, pongo siempre una ensalada, un pastel o unos croquetines y tal, pero si vendo, hoy más que nunca, hielo tradicional. Es Sí. que al final tenemos memoria gustativa, ¿eh? Sí. Y yo acuérdome de cosas que comía de pequeña y siempre digo, como lo de abuelita, no lo volví Ya, a probar. Ya. Y eso pásame con muchas cosas, Ya. ¿eh? Y es una asignatura que está pendiente en los colegios. Sí. Porque mira, el otro día tuve yo un guaje con el padre. Debía tocarle al padre, cuidar al guaje. Y dice, a ver, cariño, ¿qué quieres que cenemos? ¿Sabéis lo que dijo el guaje? Sopa de cocido. Ah, sí. Y dice el guaje, Genial. yo pensé que querías una pizza, Sí, una hamburguesa. Sí. otra cosa. Y dice, no, mi abuela me dice que todo eso es una porquería. Yo quiero sopita de cocido. Pero para que veáis, porque hay una genial. abuela detrás. Ya. Pero Sí. si no, la nueva generación que ya hay la del padre, como no aportemos Sí. y enseñemos un poquitín en los colegios, que es esa parte que la gastronomía, la alimentación, y es lo que nos hace luego en un futuro tantas enfermedades que están saliendo y todo, y parte de la alimentación. Y ahí la cocina tradicional tiene un papel muy importante en las recetas, como está diciendo ella, del rapón, que lleve auténtico, o sus rabizas, o nos vamos a les llamperes de ellas, o al mi poto, o a los mis callinos, que te quiero decir, pero esa cocina tradicional hay que seguir fomentándola, y yo estoy muy orgullosa ahora mismo en Asturias, que por ahí están los caminos. Yo no sé si la cocina ya de autor, la cocina moderna, yo no sé si tocaría techo, no lo sé. Nunca. Pero No. yo creo que se está volviendo mucho a la tradición, A la de raíz, antes, a se la está raíz, volviendo a y la que la raíz. gente busca la cocina tradicional. Pero eso siempre tuvo, Más que nada. yo creo que Pero siempre yo creo tuvo que de ahora, moda la de cocina unos tradicional. años para acá, yo creo que más. Más, sí. Pero ¿sabes Sí. por qué? Mira, yo tengo una manía, que voy al supermercado y fíjome lo que compra la gente. Y Y, sí. daste cuenta quién cocina en casa, y cocina Sí. muy poca gente en casa. Claro. Nadie. Y ese es el Claro. problema, que tú, por ejemplo, yo hice el domingo llámpares con faves con llámpares, Dios, qué rico. porque me lo dijo Ana Paz Paredes Sí. en la excursión, y dije yo, pues cuando les haga, porque ella comióles en un sitio de Villaviciosa que ya cerró hace muchos años, Sí. digo, cuando les haga, llámote. Y vino el domingo a comerles. Y yo de esas cosas también recuperáis, ¿sabes? Claro. Sí. Que en la mi zona comense mucho les llámpares. Facémosles en tortilla, en arroz, en cualquier cosa. Y lo que tienes Ya, pero Que- con que antes, faves mamá. igual no les comí nunca. ¿eh? pues están muy ¿Están buenos. buenos? Sí. Hazlas invitadas. Sí, sí, no, invita, no, que me llamen. Oye, No, no, eso, no. que nos invita a todos, No, que eso está vamos hecho. todos. Nada de cuando invitar, queráis. pero hay que ir a probar eso, sí, hay que ir Qué a probar rica, eso. sí. Mira, pero eso parece una buena pregunta, porque sí que puede haber un mercado de yo ahora en casa, pues igual no me pongo a cocinar una fabada a X horas, que eso me interesa cuál es vuestra visión sobre lo que viene detrás, que además tenéis niños y sabéis de esas cosas. Y que también vayamos buscando esos sabores de antes de la nuestra, porque yo antes la mejor fabada del mundo, os lo puedo asegurar, siempre... Y la de tu madre. La de tu claro. madre, el Jolín. olor en casa. Hombre, no. Claro. Mira, un día que hice una entrevista... Pero cuando van faltando, Ya. y es Vas buscando de ir la a comer eso. Sí. Sí. Y la forma de atopalo y en vuestros restaurantes. Sí. Yo leí un día una entrevista de Marcos Morán que decía que lo más difícil que había ahora en Asturias era poner un restaurante de cocina tradicional, porque todo el mundo tenía una madre, una tía, una abuela, alguien que hacía la mejor tortilla, la mejor Sí. fabada, la mejor empanada, el mejor pote, todo era lo mejor. Y eso yo creo que es complicado hoy en día. Sí,
Ya, lo que pasa que yo, por ejemplo, yo crecí el otro día todavía de la matanza en casa. A mí tráeme el compango y en casa hay faves y en casa hay huerta, pero yo eso no lo sé los años que va a durar. Va a llegar un momento en que todo eso ya no lo tengamos. Por eso estas cosas yo voy a necesitar ir a buscarles, pues, qué sé, si tienes el compango de casa, o les faves, o los callos, o el pescado, que bueno, eso ya ni te cuento, vamos, es ahí una maravilla, les llampres ya. De hecho, con el tiempo, bueno, eso está más claro que el agua, que restaurantes pequeños de cocina tradicional van a ser artículos de lujo. Sí. Van Y a ser aparte artículos también de hay lujo. otro hándicap ahora para esas materias primas que tú dices. Ya. Están los productores, está el cambio climático que está influyendo en todo, en mar, en huerta, en carne, en todo. Sí. Y ahí hay un problema no que me vamos. traen pulpos ahora. Y dicen Ya. que marcharon todos para el norte, que Sí. está Ya. muy caliente el agua aquí. Ya. Y ya ves las fabas, la Sí. variabilidad que hay Sí. de una cosecha a otra, la Sí. miel, cómo es, de un Sí. año para otro. Y luego lo que nos invade de fuera, claro. Y luego lo que hablábamos Que antes. es peor. Sí, La incorporación de la mujer de trabajo le ha restado tiempo para trabajar en casa y para cocinar. claro. Sí. Yo, mira, todavía cuando bajo a casa mi suegra que vive en la Tenderina, que hay un edificio de todo gente muy mayor, todavía subo por las escaleras y huele a comida. Sí. Pero tú vete a Facetos 36 para arriba en los edificios nuevos, subes por la escalera y te encuentras el de Uber con la empanada o Sí. con la pizza o con la Sí. hamburguesa, pero olor a comida en aquellas escaleras Claro. ya no les hay, y es verdad, Ya. o sea, y ahí es donde está, que como no haya una cultura y enseñar que la comida, hacer una sopina no es coger un sobre y mezclarlo con el agua, que al final haces una perola grande en casa, pero para eso hay que enseñar y eso hay un trabajo que hay que hacerlo detrás. Y la nueva moda que todavía estuve yendo el otro día de los supermercados estos de moda, que a lo que se dice que se tiende y a ya vender la cocina La preparada. comida hecha. Y a Eso no ye. hacer ya casas sin cocina. Eso. O sea, a todo eso. Buen terror. Qué miedo. Eso da miedo, sí. Yo muérome. Yo Porque va a ser todo muchísimo peor, va a haber más colesterol, más tensión, triglicéridos, de todo. Yo así como voy a deciros una, no sé, yo evidentemente yo no lo voy a ver, y espero que no lo vea. Pero yo sí que, así como el movimiento de los guisanderes en Asturias, y es una cosa única prácticamente en el mundo, y es verdad que en Sudamérica hay mucho movimiento femenino sí. en torno a muchas cocines que presta mucho también, pero y casi lo vuestro, y casi único, yo sí que creo que aquí esa resistencia de aferrarnos Sí. igual acaba llegando, pero igual tarda un poco más que en el resto de los Sí. sitios, no Bueno, sé cómo lo y veis. luego investigues, hay gente que está haciendo proyectos en la zona rural muy chulos. Quiero decir, si necesito unas verces ecológicas, llamo no sé quién, este hazme brotes, el otro vame a poles llámpares. Que lo hablamos muchas veces, ese kilómetro cero que está tan de moda en los pueblos toda la vida se hizo. Sí, el sentido Es común. que, es que sentido común. sí, sí, exacto. Si lo Sí, puedo sí, comprar sí, el sí. vecino, ¿para qué voy a Sí, comprarlo sí, aquí? más en lejos. Voy a Industrial? marchar más lejos, hombre, bueno. Claro. Y entonces ahí casi es había donde- una huerta. Y a esos productores es el que nosotras, Claro. como Claro. cocina tradicional asturiana, es a los que tenemos Claro. que apoyar Sí. para que esto no se acabe, que es lo que hablábamos antes. Esos productores es donde nosotros tenemos que comprar que la materia prima sea más cara y es lógico, Sí. y es nuestra, Sí, y sí. es natural. Bueno, y lo de y que es por ahí sea donde más tenemos... cara, tal y como se está poniendo todo, No, 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 te ya digo ves, que ya ves. igual ya no está tan... Mira, yo por el verano compro a unos tomates ecológicos que son más baratos que ahora por el invierno el tomate así un poco decente, Sí. que parece Forest Pan casi todo el tomate. Ya, me Sí, temeo, sí, no Pues, saben y huelen. Ecológicos y venden los más baratos. Claro. Pero porque, bueno, si al final lo hacéis allí, el transporte lleva Ya. mucho Sí, sí, más sí. cercano, Sí. y la materia prima no la tienen que traer a tomar por el saco, Ya. sino que lo pueden hacer allí, pues claro, llegará un momento en que... Antes sí que decíamos que ya era más caro, pero yo creo que gran parte de esta moda del kilómetro cero muchas veces, porque no ellos quedan más. Ya. Ya. Tú mira a todos estos cocineros Michelin, en cuanto encarez todo, les ostres, empezamos a mirarles asturianes. Ya. El caviar, dice, no, claro, caviar Bueno, ya no se puede poner caviar. Oricios, ahora en todos Claro, los menús de degustación claro, aparece el hay oricio, oricios. que en la Sí. puta vida lo habían visto. Efectivamente. Antes se tiraban, venían Sí. ensacados y nadie los quería, Claro. y ahora son un artículo de lujo. Sí, ¿eh? sí, y tenga cuidado porque el sabor es excesivamente marino. Eso. Sí, voy a asustarme. Pero daste cuenta como... Bueno, al final ya tu marketing, ¿eh? Sí. Pero bueno,
si nos toca esta época, bien llegada sea, Sí, ¿no? Pues Bien sí, llegada hay sea. hay que vivirla Claro. y disfrutarla. Claro. Si tú, Sí. mira, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a acabar criando huescasinos en Villayón? Nadie. Mira, déjame. Claro. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Sí. Toda la vida diciendo, y una vaca ruina, Sí. no da rendimiento. Bueno, pues ahora resulta que si lo trates bien, Sí. date buen rendimiento y te da un producto excepcional. Ya un producto, yo creo que de los mejores que hay hoy en día. Claro. De las mejores carnes que hay. Sí que es verdad que antes no se apreciaba tanto, pero ahora yo creo que sí, que es de los mejores que hay. Pero también hay, bueno, pues hay, no voy a decir más cultura, ¿no? Porque no quiero, antes las personas tenían una cultura de lo que teníamos alrededor enorme, pero sí que tú ahora puedes tener acceso a otras vías de hacer las cosas. Yo qué sé, la cecina que tú faes con los huescasinos, y una cosa que antes igual pues no se comía de la misma manera o no se cuidaba tanto, no y era algo que tuviera, bueno, comíase de otra manera. Sí, bueno, yo creo que se comía muchísimo más seca, muchísimo más dura. La nuestra Claro. es muy tierna, no la tenemos ahí en los secaderos excesivamente tiempo y, Claro. y es un producto, a ver, tierno, jugoso y no está nada seco. Es una cosa hemos hecho un producto diferente, que a todo el mundo sí que es verdad que le llama la atención. Vale, y esta tenía la guardada para preguntarte a ti, Mariali. Asturias, a mí dame mucha rabia cuando nos dicen lo de guisos, o sea que no me da mucha rabia, digo que solo nos ciñan a eso, ¿no? Que nos digan, no, vais a comer allí fabada, Cachopo. pote, cachopo, tal, no sé qué, y tú dices, ¿y el pescado? Ya. ¿Daste cuenta? No, el pescado, vete a Galicia. ¿Qué No, que me va. estás contando? Mira, yo solo trabajo con pescado salvaje. Sí. Hay veces que llega un domingo y quedo a lo mejor con merluza y piscina más. Claro. Pero yo solo lo trabajo de allí. Y el pescado y es excepcional, el pescado del Cantábrico, vamos. Y yo vivo en la costa, o sea, desde mi casa hueles la mar, oyes la Claro. mar cuando está mala. Claro. Y acuérdome de pequeña, íbamos a pescates. Y ahora eso sería inviable, tendréis que llevar un bocadillo, ¿no? Pero de pequeña iban les mulleres, unes a barbaes, otros a llámpares, los paisanos con la caña, Claro. pulpos. Nos llevaba comida, si acaso pan. Claro. Pero ahora ir a una pescata mueres de fame. Ya. No, imposible. Ya. Que, explica lo que yo en la pescata. Bueno, pues la pescata reuníense unos cuantos vecinos, Sí. iban a un prau que tuviese cerca de la bajadera de la mar, Sí. y montaban allí el camping gas, unas sillas y tal, y iban todos unos a llámpares, otros Sí. a vígaros, otros a barbaes, a xulies, a pulpos, bueno, lo que hubiese en la mar. Sí. Eso traíase y cocinabas en el prau, y era Claro. lo que comías. Y era lo que comías. Sí. Eso, con un poco de sidra de casa. Hombre, es un juego. Sí, Felicidad, sí, ¿no? Sí. Hombre, yo era muy pequeña de aquella, pero... Bueno, pero mira, yo una andecha para ir a pescar. Mira Sí, qué pero guapo. llevaban a los guajes también, Claro, ¿eh? claro. Bajábamos, yo acuérdome de una bajadera que hay allí que nos bajaban en trator, Claro. los niños. Sí. Qué guapo. Mira, pues eso sí es verdad que yo creo que eso perdióse. O... Sí. Para Mira. la documentación. Sí. Mira, Yo por ahí sí. hubo una pandilla de chavales de allí de Arguero, hicieron una, no sé si fue el año pasado o el anterior, Ah, y comieron en el Pedrero mismo. claro. Sí. Bueno, lo que pasa que ahora... Ya, ahora está escasa la cosa, tienen que ser Claro. buenos pesquinos, ¿sí, Claro, no? claro, ya topar cosas y Ya. bueno, ya sabes, está muy controlado, si Sí. te apaes por ahí, guarda por ahí arriba, a ver la bolsa que lleves ahí, ¿no? Sí. Pero mira, yo eso sí que yo una cosa, toda la vida en Asturias, los paisanos iban a pescar Sí. y de lo que sacaben, vivías por los chigres, vendías lo Sí. a X y tal, y decías, ostras, eso es actividad económica, o sea, Sí. porque tú al final estás pagando por ello. Sí, y sí, es sí. verdad que no voy a decir tu restaurante, porque yo no lo sé, pero yo conozco alguno que y se compre y tal, y dices tú, ¿por qué no puede haber una ley de actividad económica Sí. en la que se pague, él no tenga que estar dado de alta en autónomos, pero pague la parte correspondiente de impuestos y dices Inviable. tú, Yo, y por que sea ejemplo, facilísimo hacer esas Mira, cosas? el único... Eso existe en Euskadi, sí, y aquí sí. no lo tenemos. Eso Sí, está muy el único complicado. pelador de llampres que yo conozco que ya es Claro. legal y el que les compro yo es que yo si tengo algo allí que no tengo trazabilidad, claro. Sí. voy para la cárcel. Claro, Eso es igual que los huevos. Claro. Los huevos es Sí. bueno.
Ya ves. Y al final yo poner un poco torgues al producto primario, que siempre, lo que decías tú, joder, si tengo un vecino que tiene huevos, Ya. coño, pues voy a comprarlos a él. ¿Por qué tengo que comprarlos a muchas veces que hasta vienen fuera de Asturias? Sí. Ya. Sí. Y ese tipo de cosas dices, o empezamos a ver cómo, pues eso, reunirse con vosotros, que se reúnan y que vos pregunte, oye, ¿cómo facilitaría Hostia, los la historia? franceses para eso llevan Claro, años sí, luz. Claro, sí. claro. Tienen sales blanques en muchos pueblos. Claro. O sea, Y yo creo que en Galicia también. Claro. En Galicia yo no sé por qué me da que está un poco más lasa la legislación en cuanto a eso. Puede ser. Porque ya vas a los mercados y ya ves gallos vivos, ya ves otro tipo de cosas. Pero eso Pero que aquí- al final, oye, ¿qué problemas tiene? O sea, yo reunirse, o sea, una serie de Aquí el reuniones. problema y es la unión. Eso. Tenemos Sí. que unirnos más para sacar Sí. esta Claro. región adelante. Claro. Es lo que os comentaba ya, pero antes. bueno, tú por ejemplo Hay vas mucho al, recelo a eso. vas al mercado o a la plaza. Cuando hablamos de quesos, Sí. Asturias, y Ya. siempre estamos, tiene El un manchego. no hay manchego Sí. en mi casa. Aquí solo hay queso asturiano y fuera ya toma por saco, y es verdad. También. Siempre estamos con esa cosa porque al final nos falta esa parte del marketing que no sabemos vender nuestro producto. Yo creo que siempre nos han llevado un poco todo. Nos han copiado las ideas en todos Sí. los sentidos. Pero por ejemplo, Sí. yo digo, tú vas a la plaza el día que hay mercado, en la villa por ejemplo, y en los miércoles. Tú vas a la plaza y allí venden verdures, frutas, bueno, lo que hay, hasta flores, ¿no? O huevos, bueno. Tú vas para casa y para una casa particular puedes consumirlo, Eso. pero yo Pero en el restaurante no. Eso. Claro. Y eso y un problema, digo, de relativa fácil solución. Porque si hay una parte que tú pagues como actividad económica, con Sí. una parte correspondiente de impuestos o lo que sea, con un registro sanitario, Claro. eso puede hacerse relativamente fácil, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Así como la matanza, pues hubo que adaptarla a los nuevos Sí. tiempos y ahora pues tienes que llevarlo a un veterinario que certifica que Sí. aquello te bien y mucha gente ya ni mata en casa, llévalo al matadero y ya te lo traen todo especiadino y envasado No, vacío. para nosotros sí, yo por ejemplo Claro. hago matanza, Claro. pero ya viene del matadero todo Claro, por eso digo analizado que y todo eso, hecho. que los tiempos cambian, ¿no? Claro, y se claro, y hay que modernicen. ajustarse, y eso claro, está claro. bien. Y evidentemente hay que dar un producto que te certificado que eso está sano. Pero Ya, por eso os sí. dije antes lo de las cocinas. Claro. Las cocinas de guisanderas igual. Seguimos haciendo lo mismo, pero con nuevas técnicas Claro, y actualizándonos. claro, No claro. seguimos ahí, aunque Claro. el concepto guisandera piensan en... No, ha Claro. cambiado mucho la manera de trabajar, como lo que estamos hablando Claro. ahora mismo. Pues y es lo envasar que al es la parte vacío, importante. conservar Claro, y conservar eso cosas. y esa Sí. parte también hay que dar un giro y de actualizar. Yo o sea, como nosotros una cosa que siempre tuvimos en la carta y el pulpo con patatines. Sí. Y antes cocías en la olla express, ahora envasas al vacío y cuece Claro. a baja temperatura. Claro. Son adaptaciones, el plato y el mismo. Claro. Solo que vas mejorando cosas. Y ya no hace falta pues que tes jornadas de 12 horas ahí metidas, sino que... las hacemos igual, ¿eh? Claro, sí. Tú ahora no te vengas arriba, que las hacemos de 14 y 16. Lo único no tiene que, nada que bueno, ver. hay una maquinaria que nos ayuda Claro. un poco más. Y ya está. Pero, Pero mira, eso tiene que cambiar. no va a No, cambiar. eso no va a cambiar. En el No, autónomo, no, ¡buah! El que sostiene este país, los autónomos. que No. no. El autónomo puede trabajar todos los Sí. horas que quiera, ¿eh? Como si 48, está a punto de morir, ¿no? 48, sí, Y, puede. y enfermos y todo, no Sí. podemos ponernos ni enfermes. Pero lo que te estaba diciendo, Bueno, esa pero es la parte importante en el personal para está mí. cambiando, ¿eh? No, el personal... El personal sí, Claro, hostia. claro, el sí, personal sí. está cambiando, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero en la Y hora cuántas de- veces, oye. las Pero pringadas- Tú no, puedes, ¿no? tú puedes. Tú trabajador no, Hmm. lo entiendo. Pero tú, que eres autónomo, bueno, como si estás arrastrándote por el suelo. Y puedes- eso sí que no... Bueno, si ya es complicado el tema de la mujer, ¿eh? No, eso lo dejamos para otros y para otras Eso sesiones de déjalo, otras. déjalo estar. Otro programa, ¿eh? Eso sí que tiene más. No abras Vaya esa por- caja Ay, que no no vamos merece. a tocar. Pero bueno, que yo sí creo que es importante que en este mundo tradicional y tal, no olvidarnos que ha cambiado todo mucho, que los recetarios, los libros, María Luisa nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Yo lo tengo ahí en la cocina. Bueno, y hoy en mi libro... Y uno de nuestros preferidos, o esta Madalena Alperi, que para mí lo Sí. tengo hasta roto por adelante y por atrás, Sí. me encanta. Fue de los primeros que me compró mi Y madre. daros cuenta que, y esto dirlo aquí mucho Marcos Cienfuegos, que está investigando sobre la gastronomía en la cuenca minera, prácticamente todos los libros que hay de gastronomía en Asturias están escritos por mujeres. Sí. Sí. Y en una época en que la mujer a veces no podía ni firmar ella El libro. que ella era como autora. ¿eh? Eso es. Pero ya ellas
que no olvidemos, sobre todo Madalena, usaba olla express. Aquella era una nueva técnica. O sea, había perras en que tú esa casa. a veces- Ingenieros de mines. pero y, por eso claro, os había digo que perras ahora ahí, mismo le dices a cualquier persona que las guisanderes meten esos patatines al vacío, que usan la olla express para no sé qué, ponen el grito. No, ya antes usas los recetarios y ya usaban artilugios de avanzados aquella época también. Y que seáis guisanderes y guardianes de una tradición no quita en eso, ningún no. momento que podáis ser creatives con lo que vos Claro. dé por la gana. y no va claro. reñido, no. Claro. No No va tiene nada acompañado. que ver. Que Todo a lo veces contrario. somos Sí. muy de blanco y negro, Sí. ¿eh? Somos Todo así de... lo contrario, Sí, sí, es más, sí. cuando vienen a nuestras casas y les sorprendes con alguna cocina diferente, les presta por la vida. Claro, Presta claro, por la claro, vida. claro. A la gente y a ti. Dices, Claro. córcholis, mira, Sí, ¿cómo sí. no se me ocurriría antes hacer estos cocines? Bueno, y que hay veces que uno aburrirse de hacer siempre lo mismo. Sí, ¿no? normal, sí, claro. sí, Sí, sí. así tiene que ser. Por eso digo que una cosa que a veces somos talibanes para Sí. esas cosas, que yo veo que nos pasa. Y mira a ti, por ejemplo, con los callos. Tú los callos decían, ¿cómo es comer esos cachucallos? Aparte de que están buenísimos, los callos de Lucy. Pero, ¿cómo es comer esos cachucallos? Y dices, pues históricamente en mi casa toda la vida hicieron así. No llegué que yo me lo sacara de la manga, llegué que lleren así. Efectivamente, yo Claro. no me lo saqué de la manga. Eso. Yo me fui a hablar con mucha gente, con Claro. muchos paisanes de diferentes pueblos y al recetario tradicional, en Claro. este caso. Claro. Y el tamaño era ese, no y para el hago nada occidente, diferente. hasta bien, yo lo poco que sé también, y eres más grandes, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. A mí me gustan un poco grandes, ¿eh? Sí. No me gustan así muy... Y Es que a mí no me pequeños, gustan sí. las papillas, a mí me Y gusta para la ver el cuenca callo. minera y era más Más pequeñín. pequeños. Más pequeñín. Es Por que eso cada digo que uno- yo guapo. Sí, yo soy de callo pequeño. Sí, Sí, ¿ves? ¿ves? Pero no pasa nada, Eso, cuando no- quieran pequeño al tuyo, cuando Cuando quieran más quieran- grande al mío, claro, es que hay Claro. que marcar Sí. una diferencia. Si Efectivamente. fuéramos todos haciendo lo mismo, pues Eso no sería ya. lo mismo. Bueno, pues pasó el tiempo. Volado. Llevamos el programa completo. Así. Sabía yo que esto no iba a haber Esto- ningún que esto problema iba a con fluir. vosotros tres. Préstame mucho, aprendo mucho con vosotros. Aparte de ser unos cocineros maravillosos, presta a toparse así en la vida y que sigáis peleando por, oye, poner en valor todo lo que hacéis y nosotros que lo vayamos reconociendo, ¿eh? Seguiremos. Muchísimas Seguiremos gracias, en la claro que lucha. Bueno, sí. pues Lucy de la Tabernilla, Mariali del verano, Mirta del Tornero, un auténtico placer. Dir a los restaurantes que vais a agradecérmelo mucho. Un abrazo fuerte para el estrés. Gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias.